concepto de la pertinencia social de la educación superior ha evolucionado hacia una concepción más amplia, que nos lleva a pensar en la universidad como un espacio de interacción e interrelación con los más diversos procesos sociales, espacios, actores, líderes comunitarios, entidades e instituciones con motivaciones y proyecciones también diversas. Y para profundizar en aquello, tenemos a continuación la conferencia magistral Refrendar la pertinencia y la vinculación de la universidad con la comunidad. Esta conferencia estará a cargo del doctor Esteban Crotz. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Los comentarios de esta conferencia estarán a cargo del doctor David Acurio. Él es director de vinculación con la sociedad de la Universidad de Cuenca. Pero antes de ceder la palabra al experto, quisiera darles a conocer o compartir con ustedes una breve semblanza de nuestro expositor. Esteban Crotz es licenciado y doctor en filosofía por Múnich, Alemania. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y también en el posgrado de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es profesor investigador titular en la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Entre sus líneas de investigación destacan teoría e historia de las ciencias antropológicas y la filosofía intercultural. Y damos, por supuesto, también la bienvenida a todos quienes nos siguen desde nuestras redes sociales, de las redes sociales de la Unión de Universidades UDUAL, también de todas las plataformas de la Universidad de Cuenca. Muchísimas gracias por permanecer y compartir con nosotros este encuentro de debate y reflexión. Enseguida le damos entonces la palabra al doctor Crotz. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la presentación y desde luego gracias también por la invitación que le da a un profesor investigador raso la oportunidad de participar en una reunión de rectores y otros altos funcionarios de una organización tan importante como la UDUAL. Importante, al menos desde mi punto de vista, pues considero y por ello acepté enseguida esta honrosa invitación que el papel y más aún el potencial de las universidades sigue siendo clave para las sociedades que las fundan y mantienen, clave en el sentido de aportar al conocimiento sobre el mundo y la vida y también de aportar a la solución de los grandes problemas sociales, económicos, médicos, técnicos, informáticos, políticos y demás, que hacen que la vida de muchos habitantes de este mundo sea miserable, frustrante y triste. Como veo que el tema que me pidieron tratar, refrendar la pertenencia y la vinculación de la universidad con la comunidad, se relaciona estrechamente con los títulos del conversatorio, la discusión y el informe del que se van a llevar a cabo el resto del día. Me voy a permitir en esta breve conferencia presentar algunas ideas y preguntas a modo de esbozo, o sea, sin mayor elaboración, que podrían ser útiles para enriquecer estos debates. Me permito señalar que lo hago desde una región probablemente más distante en todos los aspectos de la región andina y de Cuenca, pues el estado mexicano de Yucatán, donde vivo y desde donde hablo, es casi plano por completo. Su elevación más alta tiene apenas 210 metros y las montañas que actualmente nos preocupan son los del sargazo que el mar está amontonando día tras día en las playas del Caribe. Otra limitante podría ser que toda mi vida académica ha girado en torno a la antropología sociocultural y la filosofía, pero confío que en dado caso los comentarios logren superar estas particularidades y debilidades mías. Para empezar, me gustaría decir que considero que nos encontramos en una coyuntura inusualmente propicia
para revisar, reajustar y refrendar la relación de la universidad con la sociedad. Porque la pandemia, que ha agudizado muchos problemas de todos los órdenes y que ha visibilizado otros más, también ha contribuido a generar, al menos en ciertos sectores sociales, un mayor interés y tal vez también un poquito mayor conocimiento del tema de la ciencia y por las características de la ciencia. Y esto en dos dimensiones. Una, la constituida por los diferentes campos del conocimiento, ante todo los bioquímicos y los médicos, pero también por las ciencias sociales y humanas necesarias para inventariar los grupos poblacionales, organizar la atención hospitalaria y organizar la vacunación, etc. Es decir, es un tema, ciencia, que se ha vuelto presente en la vida cotidiana de mucha gente. Y la otra dimensión es la que tiene que ver con la verdad, es decir, con la búsqueda de información certera y confiable necesaria para la acción individual y colectiva racional. Durante ya casi año y medio se ha testimoniado a nivel mundial tanto la manera sinuosa, no lineal, como las ciencias construyen sus conocimientos, percibido y sufrido, por ejemplo, por las sucesivas y hasta contrapuestas normas de conducta marcadas por las autoridades gubernamentales, también por la información masiva y falsa, errónea o intencionalmente falsificada, por ejemplo, con relación a la ivermectina, para no hablar de responsables políticos irresponsables, negadores de la existencia del coronavirus. Es decir, la gente frente a la información masiva, enorme de la pantalla y sin saber cómo distinguir entre lo que vale y lo que no vale. Algo que sucede desde hace años también en nuestras universidades, donde los profesores de mi generación sabíamos y sabemos todavía distinguir revistas y editoriales, pero se nos hace muy difícil explicar a los estudiantes cómo navegar entre los 1000 o varios miles de informaciones cuando algo buscan en Google. Por otra parte, si esto es un elemento positivo, la presencia de la ciencia y el tema de la verdad, la búsqueda de la verdad, también hay un lado negativo de la situación, porque ha quedado en evidencia no solamente lo que se acaba de mencionar por parte de la señora rectora de la universidad y del secretario general de la UDUAL, la enorme desigualdad de América Latina, sino ha quedado en evidencia ante todo el mundo la ausencia de respuestas latinoamericanas propias a la pandemia. Desde el estudio del virus y las insuficientes o inadecuadas infraestructuras hospitalarias, hasta la situación actual de tener que implorar que nos envíen vacunas, las que sean y al costo que sea. Es decir, lo que se ha lamentado con muy poca eficiencia desde hace décadas sobre la diminuta fracción del Producto Interno Bruto destinado a la investigación científica, ha producido ahora un efecto brutal sobre las poblaciones de América Latina y el Caribe, y como siempre, de manera más dura para los más pobres. ¿No tendríamos que pensar en las universidades cómo convertir estos dos aspectos, el más positivo de un cierto interés por la ciencia y el más negativo de la casi inexistencia penosa de investigación científica, que tocan ambos el meollo de la institución universitaria? ¿Cómo convertir esta situación en impulso creativo para fomentar críticamente el pensamiento científico en la población en general? Atraer a más estudiantes idóneos a la investigación científica, pugnar con más ímpetu y coherencia y consistencia y permanencia por una significativa ampliación del financiamiento público y privado a la investigación científica, especialmente la básica,
en nuestros países. Quiere decir en nuestras universidades, porque ¿quién más la haría? El segundo tema, después del conocimiento científico como eje de la actividad universitaria, está el de la docencia virtual, que ya también se mencionó. En el ámbito que yo más conozco, no pocas universidades parecen haber tratado de resolver los problemas recientes mediante el mecanismo de fingir su inexistencia. Se ha dispuesto y luego reportado administrativamente la docencia virtual, pero sin tomar en cuenta la falta de capacitación de los docentes y los estudiantes, las afectaciones psíquicas de muchos de ellos a causa del prolongado encierro, muchas veces en viviendas diminutas, y de la experiencia personal de enfermedad y muertes cercanas. Y más todavía, sin tomar en cuenta, en realidad, la insuficiente infraestructura de computadoras y redes de comunicación electrónica, de los gastos familiares crecidos para mantener la conexión doméstica, e incluso las debilidades de la red eléctrica. Al mismo tiempo, la situación pandémica ha mostrado que ciertas partes del proceso de enculturación en una disciplina científica o profesión funcionan incluso mejor de modo no presencial, y que numerosos procesos administrativos se pueden realizar sin presencia física. Aunque también hay que anotar que algunas instancias administrativas parecen haber descubierto en la virtualidad nuevos mecanismos para incrementar la homogeneización y el control de las personas, también de los universitarios. ¿No tendríamos también, sería la segunda pregunta, en la universidad que analizar y atender esas experiencias positivas, el enriquecimiento de la enseñanza-aprendizaje mediante diversos aspectos de virtualidad, y negativas, la imposibilidad o complicación de la colaboración en situaciones cara a cara, pero como también lo sugería el secretario ejecutivo general de la UDUAL, no como un problema técnico, un problema de la técnica electrónica o de la computación, abordable además en muchas universidades mediante súper burocratizados modelos educativos, sino abordarlo como un llamado a monitorear, estudiar y en su caso orientar precisamente en y desde la universidad el gigantesco cambio civilizatorio apenas iniciado. Un cambio civilizatorio que me parece semejante al de la invención del alfabeto y luego de la imprenta, causado ahora, desde algunas décadas, por la digitalización y la diseminación de los dispositivos móviles en casi todas las esferas de la vida individual y colectiva. Y por supuesto, también en la generación y enseñanza de las ciencias. Que esto no se está haciendo, o casi no, lo demuestra, a mi modo de ver, la despreocupada e ingenua utilización de plataformas de empresas privadas en las universidades, de empresas privadas cuyo modelo de negocio es precisamente la recopilación masiva de información sobre personas, sobre sus acciones, sobre sus intereses y pensamiento, que las universidades les entregamos prácticamente gratis, sobre toda una generación. Ninguna universidad de las pocas que consulté al respecto quiso revelar los contratos celebrados con tales empresas, las implicaciones sobre el control de la información o del manejo o del uso de esa información, cosa que es más importante en las universidades porque el uso de esas plataformas es obligado para los estudiantes, se les obliga a entregar información a veces muy personal, en ciencias sociales y humanas más todavía que en otras disciplinas,
y tienen que entregarla y tienen que ligarla con sus datos personales si quieren obtener una calificación aprobatoria. Entonces, me parece que esto muestra parte de este proceso de cambio civilizatorio en el cual estamos y donde estamos muy al comienzo, pero donde las universidades tendrían el papel de monitorear, de estudiar, de analizar este proceso y en dado caso tratar de domesticar el proceso y no simplemente entregarse a él, cosa que en la situación actual evidentemente no hay muchas alternativas. Con esto paso a mi segundo punto, la universidad ante las expectativas de la comunidad. Aquí me parece bastante obvio que, por lo menos según mi experiencia, que todavía la mayoría de las familias que envían, no pocas veces con importantes sacrificios personales, a sus hijos a la universidad, lo hacen con la expectativa que ésta los prepare para la vida adulto mediante su profesionalización básica en alguna disciplina científica o tecnología derivada. Pero frecuentemente no parece importar realmente en cuál de ellas. Lo realmente buscado es la obtención de algún título a nivel licenciatura y desde hace una década cada vez más también de una maestría. Pocas veces se está pensando que la universidad podría ser el lugar de trabajo del estudiante al que se envía a la universidad. Pocas veces está presente la idea de la universidad como generadora de conocimientos nuevos, respondiendo acaso al interés humano intrínseco de saber más y más profundamente sobre su mundo y su vida. Y menos aún está presente en América Latina y el Caribe la universidad como institución donde se buscan y se encuentran soluciones a toda clase de problemas. En México, durante los últimos 20 años, ha crecido enormemente el número de instituciones privadas que otorgan títulos profesionales y académicos, en su mayoría sin personal académico de tiempo completo y sin actividad investigativa alguna. De esta forma, ha surgido una importante competencia para las universidades públicas y algunas privadas que tienen un carácter de una pública, es decir, con personal de tiempo completo, con actividades de investigación, con vinculación, universidad, docencia y comunidad. El que no pocas de las instituciones privadas se ofrezca la educación superior como la última etapa de una carrera escolar individual que inicia con la primaria, ha reforzado la tendencia a la tecnologización de las licenciaturas y ha fortalecido un modelo empresarial autoritario denunciado hace ya años por el sociólogo mexicano y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova, y cuya presencia de este modelo es indicada también por la creciente sustitución de términos tradicionales. El derecho a estudiar por oferta de programas. El profesorado por los recursos humanos. La comprensión de fenómenos empíricos por la competencia en su manipulación. El grado académico por el valor agregado al currículum. Y si bien es obvio que el llamado mercado de trabajo no es ni será capaz de absorber el creciente número de titulados, incluso con posgrado, en ninguno de nuestros países, los programas de estudio rinden culto a las personalidades icónicas del ganador y del jefe. A ese respecto, el pionero de la investigación sobre procesos e instituciones educativas en México, Pablo Latapí, expresó
hace como unos 15 años lo siguiente en un evento académico. Es una perversión, decía él, inculcar a los estudiantes una filosofía del éxito en función de la cual deben aspirar al puesto más alto, al mejor salario y a la posesión de más cosas. Es una equivocación pedagógica llevarlos a la competencia despiadada con sus compañeros, porque deben ser triunfadores. Para que haya triunfadores, me pregunto, dice Latapy, ¿no debe haber perdedores pisoteados por el ganador? Críticas semejantes habría que hacer, sigue él, al concepto de líder que pregonan los idearios de algunas universidades. Concepto basado en la autocomplacencia, el egoísmo y un profundo menosprecio de los demás que solamente existen para ser liderados. Si bien el mencionado culto corresponde, a pesar de su falsación por la cruda realidad, en mucho a las expectativas de amplios sectores sociales, ¿no sería la reanudación, de la cual habló también el secretario general de la UDUAL hace un momento, la reanudación de las actividades docentes presenciales normales, una excelente oportunidad para reconsiderar la pertinencia y la vinculación de la universidad con la comunidad? Y por consiguiente, también la conveniencia de corregir tales expectativas en la comunidad, tanto con respecto a la quimérica promesa del empleo asegurado si uno termina la universidad, como con respecto a la universidad como simple formadora de capital humano. Y en vez de organizar la docencia con impartidores de materias únicamente vinculados con el tema por el libro de texto y la repetición de algunos experimentos hechos en otra parte, para obtener buenos operadores de procesos tecnológicos. En vez de eso, ¿no sería la idea de reposicionar la generación de conocimientos para la búsqueda de tecnologías no depredadores y la construcción de relaciones sociales igualitarias, libres y justas en nuestras universidades, porque no hay otra institución que lo pueda hacer? Con esto paso a mi siguiente punto, el último, el papel de la universidad frente a la sociedad en la coyuntura del cambio civilizatorio. No me cabe ninguna duda que nos encontramos al inicio de un cambio civilizatorio irreversible, ya lo mencioné, aunque con resultado abierto. Ya he mencionado el tema de la digitalización, que en menos de una generación ha modificado profundamente la vida personal, familiar, laboral, académica, política, económica y también militar y criminal. La sustitución del Atlántico Norte como centro de gravedad de la historia mundial por Asia del Sur y Asia del Este, que estamos observando, el fin de los siglos de economía y tecnología basadas en la quema de combustibles fósiles, las migraciones masivas imparables, los temibles efectos del cambio climático antropogénico, aunados estos elementos y procesos a las luchas por las reservas de agua dulce en el mundo, las dinámicas apenas imaginables del crecimiento de la población africana y de las consecuencias de las transformaciones genéticas intencionales en plantas, animales y humanos, son solamente algunos de los indicadores del fin de una etapa del antropoceno. Y ojalá del inicio de una nueva, que ya no deprede y explote, sino que conserve y regenere sus fundamentos. No corresponde, si hablamos de la pertenencia y de la vinculación con la comunidad, en tal situación dramática de transformación, a la universidad o
como también se ha estado empezando a proponer, en caso de que el sistema actualmente existente de universidades no logre responder adecuadamente a un sistema aparte, nuevo, de centros de investigación científica y posgrados, aparte de las universidades, no nos correspondería monitorear y analizar esas transformaciones, generar propuestas para manejarlas, para domesticarlas y explicarlas a la población que sostiene la universidad. O sea, en vez de buscar cada par de años nuevamente vínculos universidad-comunidad, mediante un número infinito de proyectos de asistencia social, de promoción comunitaria, eventos artísticos o divulgación de estudios académicos, todas actividades importantes y necesarias, pero secundarias finalmente. En vez de eso, fomentar en la universidad y desde la universidad hacia la comunidad el pensamiento racional crítico, el que distingue entre verdad y falsedad, que distingue entre propuesta humanista e interés económico, y el acompañamiento científico de sus problemas cognitivos y prácticos. Ahora bien, y a pesar del carácter global de los cambios y problemas cognitivos, ambientales y técnicos por atender, sabemos que estos son también siempre locales. Sin usar todavía el vocablo glocal que se ha creado para referirse a este nexo entre lo local y lo global en ambas direcciones, el antropólogo y fundador de la Universidad de Brasilia, Darcy Ribeiro, observó hace medio siglo, desde una posición evolucionista multilineal dialéctica, que, cito, los obstáculos para lograr una integración orgánica en la civilización industrial moderna para América Latina varían también de acuerdo con el tipo de configuración histórico-cultural en que se inserta cada pueblo. Y enseguida se puso a criticar la europeización compulsiva propia de un régimen colonial que ha identificado la civilización industrial planamente con la cultura occidental y ha tratado, en consecuencia, de uniformar a nivel planetario las sociedades, sus instituciones, también las universidades y las aspiraciones de sus ciudadanos. No correspondería aquí, ante todo, a la universidad contradecir, pero no en el discurso, sino a través de sus programas de enseñanza-aprendizaje y sus proyectos de investigación y publicaciones de acceso abierto, en el cual América Latina ha sido un importante pionero en el mundo académico mundial, contradecir a esta visión colonial, recuperar y cultivar, por decirlo de alguna manera, los puntos de vista del sur y los puntos de vista desde el sur global. El paralelismo del efecto colonial en la sociedad y en la universidad es patente. Burocracias estatales y universitarias promueven en muchas partes, ante todo, a través de mecanismos llamados de evaluación académica, la investigación científica imitativa, sucursalera y premiada por las instancias académicas del norte, mientras que la escuela, medios de difusión y patrones de consumo inducidos legitiman una concepción única de sociedad desarrollada, la cual, por cierto, como todos sabemos, ha sido promocionada por las sucesivas décadas del desarrollo y por programas multilaterales con este mismo nombre para salir desde hace 70 años del subdesarrollo, desde que el presidente Truman popularizara en 1949 este término. Estoy consciente de que pueda sonar un poco retrógrado
pero no me refiero a contenidos de antaño, ya muchas veces criticados, sino me refiero a puntos de partida de pensamiento propio, cuando evoco aquí la teoría de la dependencia con su llamada a la creación de una ciencia natural, exacta, social y humana, enfocada desde las realidades del sur. Me refiero a la teología y la filosofía de la liberación con su llamado a una ética de la vida plena, en vez de la sobrevivencia precaria y muerte antes de tiempo promocionada por los programas de desarrollo internacionales y nacionales. Y me refiero a la pedagogía popular emancipadora con su llamado a sustituir la transmisión mecánica de ideas útiles en otras circunstancias por el acompañamiento del proceso de tomar conciencia de lo existente, pero para emprender su transformación liberadora. También estoy consciente de las muchas críticas de todo tipo a las ideas del buen vivir andino y de la comunalidad mesoamericana, pero me perdonarán por antropólogo la opinión que en ella se actualizan elementos analíticos y perspectivas que desde hace medio siglo han impregnado fructíferamente la búsqueda de un pensamiento latinoamericano y caribeño propio. Termino. Muchos, si no es que todos los temas mencionados no son nada nuevos. Y en vista de los miles de problemas prácticos e institucionales que se han mencionado al inicio de este evento, problemas prácticos e institucionales particulares, del regreso a la docencia, etcétera, que ha estado generando la pandemia y que hay que enfrentar en nuestras universidades para el regreso a la normalidad, muchos de los temas mencionados pueden parecer francamente utópicos. Sí, pero precisamente de eso se trata. El recientemente fallecido escritor uruguayo Fernando Ainza ha insistido en que, a diferencia de los modelos utópicos contenidos, por ejemplo, en las llamadas novelas políticas de los últimos 5 siglos, Tomás Moro, Campanella, etc., a diferencia de los modelos utópicos, la función utópica es permanente y acompaña los ritmos sincrónicos y diacrónicos de la historia como una constante. E igual que en su gran obra de 1992 sobre la génesis del discurso utópico americano, me parece que puede afirmarse ahora que precisamente la atención a esa función utópica es ahora más necesaria que nunca, justamente cuando los modelos que se propusieron en siglos y décadas anteriores han fracasado o están severamente cuestionados. Porque en esta etapa inicial del gigantesco cambio civilizatorio al cual introducimos a nuestros estudiantes y al cual discutimos con nuestros colegas y con el cual conversamos, sobre el cual conversamos cuando nos relacionamos con los no universitarios, ese cambio civilizatorio en el cual la pandemia nos ha develado tantos aspectos críticos de la organización de la universidad y de la sociedad de la que la universidad forma parte. En este proceso no hay regreso a la antigua normalidad. Y la universidad podrá contribuir a que la nueva normalidad corresponda mejor a los sueños latinoamericanos y caribeños de una sociedad buena para todas las personas si atiende esta función utópica que permea el proceso histórico. Les agradezco su atención.
Muchísimas gracias al doctor Krotz. Él acaba de presentarnos su conferencia magistral, refrendar la pertinencia y la vinculación de la universidad con la comunidad, con la colectividad. Y para analizar y reflexionar sobre esta ponencia está ya con nosotros el doctor David Acurio. Él va a hacer los comentarios. Es actualmente director de vinculación con la sociedad de la Universidad de Cuenca. Es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra institución. David, bienvenido. Muchísimas gracias, Rosana. Muchísimas gracias por la invitación al UDUAL. Tengo que aprovechar para saludar al doctor Roberto Escalante como secretario ejecutivo del UDUAL, y a la señora rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, que ha permitido que seamos sede de este encuentro. Por supuesto, a todos los asistentes, a todas y todos los asistentes, y al doctor Esteban Krotz, que ha presentado su ponencia, y a mí me ha tocado la dificilísima tarea de hacer un comentario que, por supuesto, de ninguna manera va a poder ni acercarse, peor aún superar la propuesta que ha hecho Esteban y que ha planteado en esos términos. Creo que para recoger la última parte de la intervención de Esteban Krotz y la primera de la relación entre México y el área andina y particularmente el Ecuador, vale la pena decir que mucho de lo que está planteando me recuerda a mí el pensamiento de Bolívar Echeverría, un ecuatoriano por muchos años docente en la UNAM, desde una mirada absolutamente crítica de la situación social de América Latina y que sin duda es un puente enorme entre estas dos naciones y que además es un puente enorme en la lógica del pensamiento que nos has propuesto debatir, porque creo que cuando, por ejemplo, Echeverría habla de esta reivindicación del etos barroco, de esta reivindicación de la posibilidad de la diversidad del pensamiento latinoamericano, también es posible hoy recuperarla en el sentido de una epistemología desde el sur, de una demanda de una forma de construcción del pensamiento y del quehacer universitario que apueste por lo que también Alejandro Rojas, se acordarán ustedes, algunos de ustedes de él, este profesor chileno que fue además el presidente de los estudiantes de Chile en la época de la victoria de Allende, decía esta búsqueda del policultivo de la mente, ¿no? que yo quiero recuperar que también en la intervención de Roberto Escalante, ¿no? la demanda de una universidad que sea capaz de construirnos con una construcción más holística, más integral, ¿no? No en una mirada monocultivadora, centrada, súper tecnicista, aislada de la dinámica social. Como plantea Esteban, creo que este es un elemento central en este momento. Y eso es precisamente lo que nos da la posibilidad de un encuentro con la mirada ancestral del comunitarismo centroamericano o la demanda del summa causa y de América Latina, ¿no es cierto? Es decir, un sentido del buen vivir expresado en la búsqueda del bien colectivo, en la búsqueda de una mirada integral, en la búsqueda de una sociedad que sea capaz de apostar por caminos en donde no es la búsqueda del ganar-perder y del el triunfador único lo que se busca. Y creo que en esa perspectiva Esteban nos coloca varias posiciones súper valiosas y pertinentes en este momento que yo me atrevería a recuperarlas como tensiones. La primera es la tensión relativa a la capacidad de la universidad, sobre todo la latinoamericana, de generar respuestas ante los contextos de la pandemia y ante el contexto de crisis. Creo que esa es una tensión que está claramente expresada, no solamente en la capacidad de construir respuestas biológicas o tecnológicas que son súper importantes, ¿sí? Quizá la experiencia cubana es la más cercana a tener una respuesta de biotecnología de la región en una apuesta por producir sus propias vacunas. Pero más allá inclusive de esa experiencia específica, creo que Esteban coloca este tema, es decir, ¿cuál es el papel
y el desafío que tiene la Universidad Latinoamericana en la necesidad de construir análisis, generar información, generar respuestas y articularse en las respuestas sociales en un contexto de pandemia. Creo que ese es un elemento que me parece que es central y que coloca entonces un desafío a la ciencia en su conjunto y a la ciencia y sus relaciones con el mercado y a la ciencia en sus apuestas por lo colectivo. El segundo elemento que a mí me parecía importantísimo comentar de lo que plantea Esteban es el que tiene que ver con esta tensión del modelo educativo. ¿Cuál es el modelo educativo universitario? Y yo ahí coincido en la posición de Esteban en el sentido de que está este momento, el modelo educativo, marcado muchísimo por una lógica de una apuesta de lo empresarial, de una apuesta por un proceso autoritario, burocratizado, de cumplir un conjunto de regulaciones, normativas, formatos, ¿sí?, de calificación de la universidad, que no incorporan en su valoración aquellos aspectos que deberíamos plantear, lo que tienen que ver precisamente con una construcción de una universidad que quizá lo que debe apostar es por una apuesta por una ética del cuidado. Una ética del cuidado que arranca no solamente del cuidado del individual y del cuidado del cuerpo y de la mente, sino también del cuidado de lo colectivo. Y eso supone un paradigma distinto al del liderazgo único, sino a la posibilidad de una construcción que pueda ser efectivamente del ganar-ganar, de una sociedad que se construye más solidaria y más soberanamente. Creo que esa apuesta es una apuesta que es necesaria reivindicarla, ¿no? El Bernardo Toro, el colombiano, hace muchos esfuerzos ahí recuperando el pensamiento de Boff desde el Brasil, que creo que deberíamos reivindicarlo, ¿no? Y reivindicarlo como plantea también Esteban cuando dice la necesidad de una pedagogía nueva, de una pedagogía universitaria que vuelva a recuperar el sentido emancipador de su quehacer. La tercera tensión que siento yo que está planteada en la intervención de Esteban y que me parece que vale la pena es discutirles el tema de la integración a la realidad. ¿En qué medida la universidad está logrando integrarse a la realidad local y globalmente? ¿Sí? En este concepto de la globalidad, de la localidad que Castells insistía mucho, ¿no es cierto?, en esta mirada de lo global y lo concreto, y que también nuestro coterráneo Edmundo Granda la reivindicaba mucho en los temas de salud, es la posibilidad efectiva de que la universidad sea capaz de integrarse al mundo de la vida de la gente y de responder al mundo de la vida de la gente y de enfrentar el conjunto de la problemática local que tenemos. Y eso coloca sin duda algunos desafíos con los cuales yo quisiera cerrar mis comentarios. ¿Sí? El desafío de la universidad de evidenciar y de enfrentar las profundas inequidades sociales. Una sociedad cada vez más compleja. La complejidad es sin duda el signo de estos tiempos, en el sentido de la expresión del conjunto de condiciones que se expresan en la sociedad. Y por lo tanto, la universidad no puede seguir mirando la complejidad desde unas respuestas de la hiperespecialidad. Necesitamos construir una universidad que sea capaz de formar y de actuar en el contexto de la complejidad y de actuar frente a eso en algunos de los temas que desde nuestro punto de vista son fundamentales. Enfrentar las inequidades sociales sigue siendo un desafío de la universidad. No puede dar las espaldas a los miles de personas que viven en condiciones de exclusión, de pobreza, que no pueden acceder al Internet o a las tecnologías, que se quedan fuera del sistema educativo primario, secundario, superior en las condiciones actuales. La universidad no puede dar las espaldas a un problema que cruza por toda América Latina, que es el que tiene que ver con los problemas de la alimentación, de la desnutrición infantil, y necesita pensarla globalmente, dejar de pensar, en el caso de la desnutrición, por ejemplo, en los problemas puramente biológicos, para pensar más integralmente en el conjunto de los procesos que están atrás y de los procesos sociales que están atrás. Y creo que en el tema de la crisis ambiental y yo diría también económica, en la que hace referencia Esteban, sí, sin duda alguna,
tenemos este rato enormes desafíos de construir tecnologías que no sean depredadoras. Vi un comentario de John Potterfield aquí en este encuentro enormemente importante. Decía, ¿qué hace la universidad frente a la crisis ambiental? Y yo creo que en la demanda de construir pensamiento que sea capaz de hacer a su vez propuestas concretas de un bienestar sin crecimiento es sin duda para hoy una apuesta por reenfrentar la crisis global y enfrentarla también desde la localidad, ¿no? Entonces, sin duda alguna, eso nos lleva a la necesidad de, de una construcción, volviendo a Echeverría, de una sociedad que no sea atentatoria contra la vida misma, ¿sí? Una sociedad que atente este momento contra la propia posibilidad de la especie. Y en la perspectiva de ello, creo que el debate está puesto. La necesidad entonces de la pertinencia de la universidad hoy está en su relación concreta con estas demandas sociales específicas. Hace unos días atrás teníamos una reunión con varios de los, digamos, sectores y líderes sociales de la región aquí en la Universidad de Cuenca, en la relación que tenemos con vinculación. Y nos colocaban temas que nos cuestionaban y decían, ¿cuánto está analizando la universidad el tema de la necesidad de la descentralización del Estado y del carácter de la descentralización? ¿Cuánto está la universidad investigando y actuando en torno a los problemas de la crisis ambiental, el extractivismo y el agua? ¿Cuánto la universidad está hoy discutiendo en torno a los derechos de la población que todos los días está en las calles demandando por sus luchas? Creo que ese es el gran desafío. Decía Esteban al cerrar su intervención, y voy a retomar yo para cerrar la mía, ¿sí? La universidad no puede pensar en que hay regreso. No hay regreso posible. No hay regreso a ninguna normalidad. Y ojalá no haya, ¿sí? Y ojalá sea esta la oportunidad para pensar efectivamente en entrar en una nueva etapa que yo siento que es una etapa en disputa. Una etapa en disputa en una sociedad que quiere continuar en la acumulación de riquezas para unos y la generación de inequidades para casi todos, frente a una sociedad que demanda mayor equidad, o de un mundo global que desde la lógica del antropoceno ha ido destruyendo todo lo que encuentra a su paso, o una nueva fase que apueste efectivamente por una ética del cuidado que incluye el cuidado del ambiente, del entorno, de la Pachamama, dirían desde los Andes, desde una lógica del suma causa. Estos son mis comentarios. Muchísimas gracias. David, muchísimas gracias por este comentario y yo quisiera hacerles extensivas una inquietud en particular que nos ha llegado y quisiera dirigirle tanto a nuestro ponente, el doctor Cross, y quizás también, David, a ti si tienes algún comentario al respecto. Y la consulta es la siguiente. Y nos dice, entre los problemas más graves de nuestro tiempo y asociado a la forma de producción, se ha hablado del calentamiento global. La pregunta es, ¿puede la universidad contribuir o ayudar a revertirlo? ¿Qué cambios tendría que hacer la universidad en sus planes y programas para apoyar en la solución de este problema? Doctor Cross. Sí, pues obviamente el problema del cambio global antropogénico, del calentamiento, plantea una serie de preguntas que se estudian en muchas grandes empresas, en los departamentos de planeación y de tecnología, pero que también justamente en la línea que, como lo acaba de mencionar David, una empresa que muchas veces tiene mejores laboratorios que muchas de las universidades, se acerca al problema desde un punto de vista y finalmente es el punto de vista de la ganancia, ¿no? Eso no significa que sea todo malo lo que están haciendo, pero significa que tienen un pequeño aspecto que tienen que tratar, cómo sustituir el transporte público así o así, etcétera. En la universidad, me parece, no somos los salvadores del mundo, pero sí tenemos las instalaciones,
en el sentido del equipo humano que puede ver la complejidad de la situación y puede mostrar cómo un aspecto particular tiene que ver con lo que yo llamo, pues, yo digo, yo no lo invento yo, sino lo tomo de mucha gente que habla de esto, de este proceso de transformación global, de este cambio civilizatorio en el cual estamos. Entonces, otra vez se refiere a la universidad como generadora de conocimiento, no de repetición de lo que unos años anteriores se enseñaba en otra universidad del norte o que se hace en alguna empresa. Y por otra parte, me parece que también es muy importante pensar en la vida en la universidad. O sea, no tiene ningún caso que el profesor, yo doy, por ejemplo, cursos de ecología cultural porque es parte de la carrera de antropología, hable de que la universidad y esto y aquello, cuando luego en las instalaciones de la universidad no hay mucho respeto por la naturaleza, el gasto eléctrico inútil, la forma como están construidos los cubículos, la manera como se calienta o se enfría la institución, el tipo de agua potable que se tiene, que no es potable, por lo tanto hay que pagar extra el agua potable. O sea, donde hay una diferencia entre cómo funciona la vida universitaria y lo que muchos sabemos que es el problema que hay que atender. Entonces hay que ver allá mucho, no que se necesita otra materia más, no se necesita una materia transversal que se ocupa del tema, sino hay que pensar cómo la vida en la universidad realmente responde. Es lo mismo, me parece, que con la cuestión de la equidad de género, donde no tiene ningún caso que se hagan grandes protocolos y discursos que la universidad defiende la equidad y todo lo demás, cuando luego en la vida cotidiana a nivel de empleados y a nivel de estudiantes se hace exactamente lo contrario y todo el mundo medio se ríe y se sabe que eso no está bien, pero pues ¿qué se le va a hacer? Entonces, me parece que son los dos elementos. La universidad donde se ve la complejidad del asunto y la universidad donde se trata de alguna manera de hacer un pequeño taller, como taller de vida alternativa, aunque pues eso está muy difícil porque las instituciones y los edificios y todo eso está, pero se pueden hacer cosas donde los estudiantes ven que lo local, lo muy local y lo global realmente está conectado. No sé, David, Sí, doctor, muchísimas gracias. Quizás David, doctor Acurio, ¿tienes algún comentario? La inquietud tenía que ver con los problemas del calentamiento global y cómo desde la universidad se podría aportar. Y hace quizá 2 meses, en la ciudad de Cuenca, donde está nuestra universidad, se realizó una consulta popular en torno a los temas del cuidado del recurso hídrico y la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica. Esta consulta popular aquí en Cuenca tuvo una masiva respuesta de que se prohíba la explotación, la extracción minera en todas las zonas de recarga hídrica y en las fuentes hídricas de esta ciudad, que valga la propaganda, tiene 4 ríos que le hacen hermosa a nuestra sede. Pero cuando uno piensa que esa es una demanda y una preocupación de la globalidad de la humanidad, a propósito de lo local y lo global, entonces yo creo que coloca a la universidad algunas cosas y Esteban plantea algunas que me parecen súper importantes. A lo interno de la universidad, ¿cuáles son las acciones que se toman para ser consecuentes con esa respuesta social? ¿Sí? ¿Cuáles son las respuestas que además desde las acciones y proyectos de vinculación y de investigación se hacen para soportar, para darle sustento a esos caminos? Sin duda alguna, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos ambientalistas, plantean una demanda clarísima para la universidad. ¿Sí? Necesitamos una universidad que pueda ser capaz de hacer observatorio de esos
de esas consultas, que sea capaz de generar la información para que eso sea sostenible, que sea capaz de generar los análisis que permitan entender el impacto económico de preservar las fuentes hídricas, ¿sí? Y que permita construir en la formación de los estudiantes y en la práctica de los docentes una apuesta por una forma de crecimiento que debe dejar atrás la explotación al infinito de la naturaleza que atenta a la propia vida. Yo decía hace un momento, esta apuesta que a mí me parece que hay que profundizarla en contenidos y en acción de una sociedad de bienestar sin crecimiento. Este mundo no da más para explotarle más. Tenemos que bajar los ritmos de crecimiento y los ritmos de consumo. Y ese es un debate que es sin duda interno. Esteban tiene toda la razón, ¿sí? Al interno de los espacios de la universidad, ¿cuáles son las generaciones de la carga de desechos que generamos y de consumos de energía que tenemos? Y de tal manera que hay ahí varios esfuerzos, pero creo que centralmente y pensando específicamente en la pregunta que se plantea en torno al calentamiento global, creo sin duda alguna que hay que apostar por el desarrollo y la generación de prácticas y tecnologías que nos permitan un bienestar sin más crecimiento. Dejar atrás el crecimiento basado en el petróleo y basado en el extractivismo. David, muchísimas gracias. Y con esta intervención entonces cerramos esta primera parte, lo que ha sido la conferencia magistral del doctor Crotz, a quien le agradecemos enormemente por haber participado y contribuido con el debate en esta mañana. También a David Acurio, director de Vinculación Social.